Nació en Gante, en los Países Bajos, el 24 de febrero de 1500. Yo soy Carlos. Se educó en la refinada corte de Malinas al amparo de su tía Margarita. Yo voy a ser el rey. Un hombre que pisó la actual España por primera vez, cuando contaba con 17 años. Comenzaba la lucha sin cuartel de Carlos, un joven príncipe dispuesto a ser el rey del orbe conocido. Amparará a los pobres, los humildes. Un monarca que se coronaría como Carlomagno en Aquisgrán. Pero también lo haría en Bolonia, al norte de Italia, en la formidable Basílica de San Petronio. Pero Carlos, antes de convertirse en el hombre más poderoso de la tierra, debía resolver una perturbadora dificultad, un inconveniente que tenía en su propia familia. Tenéis en mí el primero y mayor de vuestros vasallos. Su hermano Fernando quería hacer valer sus derechos sucesorios y Carlos había ido a Valladolid igualmente a defender los suyos. ¡Fuera de Castilla, extranjero! ¡Marchaos a vuestra tierra! ¡Fuera! Tras varios días en el monasterio de El Abrojo, la comitiva del futuro Carlos V llega a Valladolid. La ciudad es hoy un espejo de la historia de la monarquía española. Palacios, iglesias, conventos están íntimamente relacionados con reyes como Felipe II, Felipe III y, cómo no, Carlos V. Si exceptuamos a Bruselas y también exceptuamos a Malinas, donde pasa desde los 7 hasta los 17 años, toda su juventud, Valladolid es la villa donde pasa más tiempo, donde el emperador se aloja durante más días. Está aquí más en torno a los 1080 jornadas aquí alojado. La Plaza Mayor es el corazón de Valladolid. El origen de este espacio comienza a definirse en el siglo XIII. La casa consistorial se encuentra al norte de la plaza. Hoy es la sede del ayuntamiento. Desde aquí salen actualmente 9 calles que nos llevan a los diferentes puntos cardinales de la capital vallisoletana, lugares que recorrió Carlos V por primera vez cuando contaba con 17 años. En Valladolid hay diferentes palacios y zonas monumentales que están vinculados a la vida de Carlos. Por ejemplo, el Palacio de Pimentel, que es en el que se aloja en ese primer viaje, donde siempre sabemos que la corte, esa corte itinerante, siempre buscaba los alojamientos de los personajes más principales, más importantes de esas ciudades y de esas villas. El Palacio de Pimentel, entonces conocido como Palacio de los Condes de Rivadavia, fue además el lugar de nacimiento de su hijo, Felipe II. También muy cerca encontramos el Palacio Real, donde Carlos V se hospedó en épocas posteriores. Ambos edificios se levantan a los pies de la Plaza de San Pablo, en la que encontramos la esbelta iglesia que da nombre a este espacio repleto de historia. La portada de esta iglesia conventual dominica responde parcialmente al gótico isabelino.
La fachada está rematada por un frontón triangular con el escudo de los Reyes Católicos, los abuelos de Carlos V, que contrajeron matrimonio en la villa vallisoletana en 1469. Aquí fueron bautizados Felipe II y Felipe IV. Fue además el lugar donde se celebraron las famosas Cortes de Castilla, con Carlos como protagonista. En el primer viaje de Carlos V a Valladolid, él tiene que ser proclamado rey, porque todavía es príncipe, y lo que hace es convocar las Cortes que se reunirán en febrero del año siguiente, de 1518, en la iglesia de San Pablo. Las Cortes de Castilla le proclaman rey de Castilla y él aprovecha pues, para pedir unos donativos, unas ayudas económicas. Él está ya empezando a promover su candidatura para lo que es la corona imperial. Gracias. Para unos, Carlos V había iniciado una partida de ajedrez de una genialidad estratégica, indiscutiblemente brillante para hacerse con el poder. Para otros, el joven de Gante pecó de ambición y avaricia incontrolables, dispuesto incluso a apartar a su propia madre, heredera legítima y recluida por su enfermedad mental. En diciembre de 1517, todas las ciudades castellanas con voto recibieron cartas para celebrar las Cortes. Carlos debería ser reconocido rey. Las Cortes no estuvieron exentas de polémica desatada por la presencia de extranjeros en ella. Los procuradores no reconocerían al monarca hasta que él jurase guardar los privilegios del reino. Jean de Sauvage, flamenco y representante del rey, llegó a decir: Su Alteza no haría más de lo que todos sus antepasados habían hecho. El brazo eclesiástico, los nobles, los procuradores, asistieron a la proclamación del rey de Castilla. Ni oficio ni beneficio a extranjeros. ¡Fuera de Castilla, extranjeros! ¡Marchaos a vuestra tierra! Sus hermanos también estaban presentes en tan solemne escena. Fernando, apoyado por el pueblo castellano, fue el perdedor de aquella jornada. ¡Fuera! A pesar de los enfrentamientos y disputas, Castilla tenía un nuevo rey. Eso sí, junto a su madre, la reina doña Juana I de Castilla, Juana la Loca. Habían pasado apenas 18 años desde su nacimiento. Carlos juró gobernar aquel día junto a su madre. Era una de las condiciones de las Cortes. Lo cierto es que Carlos comenzó a labrarse un camino para gobernar solo, para conseguir sus propósitos imperiales. Y en cierto modo, aunque se venía gestando desde hacía años, este fue el germen de la Guerra de las Comunidades. Carlos V visitó varias veces Valladolid. Aquí instaló su corte en periodos determinados y tuvo a la ciudad muy presente en sus múltiples viajes por la península. El joven del mentón prominente fue un incansable viajero cuya vehemencia le llevó a aventurarse por los dominios de Castilla. Carlos ya tenía atada a Castilla. Ahora tenía que ir a Zaragoza para que sus vasallos aragoneses aceptaran al nuevo rey. En aquellos años, en torno a 1518, se acuerda la boda de su hermana Leonor con el rey de Portugal. Pasa a Barcelona para negociar con el Principado catalán. Y es en ese viaje, en ese trayecto a la ciudad condal, cuando se entera que su abuelo paterno, Maximiliano de Habsburgo, ha muerto. El joven Carlos, con 18 años, quería ser emperador y para ello escribió al banquero Jacob Fugger pidiendo dinero. Fugger ayuda con dinero para comprar a esos príncipes electores, de forma que Carlos fuera elegido emperador, para que el joven Carlos I de España fuera Carlos V, el emperador del Sacro Imperio. Jacob Fugger, apodado el Rico, se convirtió en el banquero de la alta nobleza, de las casas reales y el exponente del capitalismo temprano.
supo gestionar su riqueza con una capacidad innegable y colocó a la ciudad de Augsburgo en el mapa de Europa. Con el dinero de Jakob Fugger y el apoyo de los príncipes electores alemanes, tiene lugar la coronación el 23 de octubre de 1520 en Aquisgrán, Alemania. Aquisgrán se encuentra muy próxima a la frontera de Holanda y Bélgica. Es un centro histórico y esconde joyas monumentales de gran valor artístico. Sobresale su catedral, la más antigua de Europa, cuya génesis se remonta al siglo VIII. Nuevamente, de una habilidad simbólica innegable, se celebra la coronación de Carlos como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en el mismo templo, en la misma ciudad, donde fue coronado Carlomagno 700 años antes. El César debe estar en Aquisgrán. Debe ser coronado en Aquisgrán, no en otro sitio, si no, no será un rey de verdad. Por eso Aquisgrán es muy importante. Hoy es un día importante. Es un día importante para la cristiandad. Aquí están encerradas. La capilla palatina sirvió de escenario para el íntimo acto que se llevó a cabo en la ciudad alemana a manos del obispo de Maguncia. La persona que tenemos aquí es una persona que domina el mundo. Es el gran emperador. Amparará a los pobres, los humildes, las viudas y los huérfanos. A estas cuestiones que exigía el protocolo, Carlos respondió: Volo. Quiero. Así que una vez consagrado, Carlos podía recibir los atributos de su cargo: el cetro, el orbe y la corona. La complejidad de la coronación llevó al emperador por otras ciudades europeas. Carlos V sabía que su vida era un éxodo continuo. Era un diplomático itinerante, un embajador nómada y un soldado errante. Pero ante todo, era un viajero abnegado. No tenía otra elección. Era un rey viajero porque dominaba un imperio inmenso que debía visitar. Era parte de su trabajo. Tras la coronación, tenemos a un personaje histórico irrepetible, cuyos dominios van desde el Danubio hasta el Rin, desde los Alpes hasta el Mar del Norte. Y esto, ante todo, no le procuraba beneficios, más bien choques y descontento. Lutero ya era un problema, el conflicto con Francia continuaba, las alianzas con Inglaterra, y aquel mismo año de 1520, Solimán el Magnífico accede al trono turco. Y en Castilla, nadie está contento. Los comuneros se alzaban contra la fiscalización y contra el poder señorial extranjero. Por lo tanto, había que viajar a Castilla, había que solucionar los problemas. La vida de Carlos se distinguió por viajes interminables, idas y venidas a través de un vasto imperio que debía controlar. En aquellas incursiones por Castilla, el emperador aprovechaba para solventar cuestiones políticas en ciudades como Madrid, Valladolid o Toledo. En esta última permaneció durante incontables jornadas en diferentes épocas del año. No en vano había sido uno de los focos calientes de la Guerra de las Comunidades entre 1520 y 1522. Curiosamente, Toledo, la cabeza de la rebelión, se convierte en sede de la corte durante un tiempo para Carlos y su familia. Desde Toledo, en 1525, Carlos V visitó, entre otras localidades,
La población extremeña de Guadalupe. Según el historiador Manuel de Foronda, Carlos atravesó estos inmensos parajes cacereños en 1525. Llegó por el Camino Real, donde se erige la ermita del Humilladero. Carlos V fue a Guadalupe y estuvo entre el 11 y el 18 de abril de 1525, en plena Semana Santa. El viento transporta el repicar de las campanas, procedentes del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí se hospedó Carlos V durante 8 días. En aquellas jornadas departió con el prior de la Orden Jerónima y convivió con la comunidad de frailes guadalupenses, dedicando el tiempo a la lectura, la oración y, cómo no, a la política. Los reyes católicos, abuelos de Carlos, recibieron en este convento a Colón en 1486 y 1489, antes del descubrimiento de América. La predilección de Carlos por la Orden Jerónima vuelve a quedar patente con la concesión de privilegios al cenobio extremeño, el lugar que acoge a la Virgen Negra, reina de las Españas. El claustro es una de las imágenes más reconocidas del cenobio, como lo es también la impresionante sacristía. Las bóvedas de cañón acogen las formidables pinturas de Zurbarán y una suerte cromática de hábiles acabados. Carlos había llegado en su segundo viaje a España en 1522. Había presenciado las últimas bocanadas del movimiento comunero. A Lutero lo tenía muy presente, porque desestabilizaba el imperio. El turco seguía fuerte, y la guerra con Francia continuaba abierta. Pero faltaba un detalle en la vida de Carlos, algo que esperaba su círculo más cercano. Tenía 26 años. Necesitaba una esposa. Isabel de Portugal era la candidata perfecta. Portugal dominaba las rutas de Guinea y de las Indias Orientales, por lo que el matrimonio era necesario para evitar conflictos de intereses con el descubrimiento del Nuevo Mundo. El 10 de marzo tiene lugar el enlace en los Reales Alcázares de Sevilla. Los cronistas ya hablaban de la tremenda afinidad de aquellos primos hermanos. De aquellos enamorados desde el primer momento en que cruzaron sus miradas. A lo largo de los años, Isabel de Portugal se convirtió en una experimentada regente que aconsejaba a su marido en todo momento. La ambición de Carlos no lo dejaba estar tranquilo en un sitio. Parece que llegan nuevas. Lo que suponía largas ausencias, alejado de su familia, de su mujer. El rey de Francia. Durante su luna de miel en Granada, llegan noticias alarmantes. ¿Debemos acortar nuestra estancia en Granada? Francisco I de Francia firma un pacto con Solimán el Magnífico del Imperio Turco. Esto significa la amenaza, la invasión de Europa Central por Hungría. Es el choque entre dos mundos distintos, Oriente y Occidente. La actual Estambul, Constantinopla en época bizantina, muestra aún la impronta dejada en tiempos del Imperio Otomano.
La ciudad se sitúa a los pies del Bósforo, lo que la convierte en uno de los puntos estratégicos del planeta. El paso natural de Occidente a Oriente, de Europa a Asia. La mezquita azul, con sus característicos 6 alminares, ocupa el lugar donde se levantaba la residencia de los emperadores bizantinos. Fue destruido con la invasión de los turcos, que remodelaron la ciudad cristiana para convertirla en centro musulmán. La Basílica de Santa Sofía es el eco de la época cristiana. Este templo ortodoxo ha convivido durante siglos con la cultura islámica que trajeron los turcos. Los otomanos designaron Estambul como capital del imperio desde su conquista en 1453. Desde aquí partieron las tropas de Solimán hacia Hungría. El lugar de la batalla se fijaría en Mohacs, a unos 170 kilómetros de Budapest, el 29 de agosto de 1526. Y lo peor de todo es que los turcos estaban a las puertas de Viena, amenazando a esta ciudad. Y consiguientemente amenazando también al imperio. Pero a Carlos le preocupaba, a finales de la década de 1530, no solo los turcos. Und Kaiser Karl V. war erfüllt von einem mittelalterlichen Kaisertum. Carlos V era un rey medieval. Por este motivo debía ser coronado por el Papa. Zum Kaiser gekrönt wird. En Roma. In Rom. Era molto difficile organizzare. Sería muy difícil organizar una ceremonia tan solemne e importante como una coronación después de lo que vivieron los romanos 3 años antes. Lo que ocurrió fue que las tropas imperiales llegaron a Roma y la redujeron a cenizas. Lo que se conoce como el Saco de Roma, en 1527, fue el motivo principal que impulsó a Carlos a celebrar su coronación en Bolonia, y no en la ciudad eterna. Bolonia se encuentra al norte de Italia, muy próxima a los montes Apeninos. La Piazza Maggiore ocupa el lugar central de la ciudad. En ella se levantan el ayuntamiento, el Palacio de Podestà o la iglesia de San Petronio. En Bolonia debían celebrarse 2 coronaciones, y el Papa Clemente VII era el responsable de mediar ante el poder divino para gloria y satisfacción de Carlos V. Il 22 di febbraio del 1530 si procede. El 22 de febrero de 1530 se procede a la primera coronación, que se lleva a cabo en la capilla pontificia del Palacio de Accursio. Los símbolos del poder universal debían ser entregados. Ya en San Petronio se lleva a cabo la segunda coronación por parte del Papa. Y se repite lo mismo que el día anterior, la entrega de las insignias imperiales, la espada, el orbe y el cetro. La iglesia de San Petronio es en la actualidad una enorme mole de más de 130 metros de largo y 60 metros de ancho. No en vano el templo está entre los 5 más grandes del mundo. El Papa Clemente VII coronó en esta imponente basílica a Carlos V. Corría el año 1530. Esto era una válvula de escape para Carlos, que seguía enfrentándose a nuevos y viejos problemas. Problemas que continuaban minándole por muchas coronas que le impusieran. La fe católica hizo de aglutinante, como base incuestionable, que reforzaba la unión de los amplios territorios imperiales. Pero en el corazón de Europa se cernía otra gran dificultad que inquietaba a Carlos: Lutero. Kaiser Karl V regierte ein Reich. Carlos V dominaba un imperio inmensamente grande y heterogéneo. España, Países Bajos, luego la Bohemia, Hungría, Italia, y lo que unía a todo este territorio era la fe cristiana. Y si ahora viene un monje alemán a destrozar todo eso, no puede ser.
Das kann nicht sein. Porque los Austrias son intransigentemente católicos. Katholisch sind. Este monje alemán se rebeló contra la autoridad papal, por lo que fue excomulgado ya en 1520, creando una escisión en la cristiandad. Carlos V tendrá problemas permanentes como el protestantismo con Lutero a la cabeza, que avanzaba por Europa. ¿Fue Lutero realmente un problema para Carlos V hasta sus últimos días? Im 16. Jahrhundert gab es die Vorstellung der sogenannten En el siglo XVI estaba extendida la concordia, la unión de la cristiandad. Pero con las nuevas ideas de Martín Lutero y de otros reformistas se produce una ruptura en la cristiandad y esa concordia se convierte en discordia. Y aquellos que siembran la discordia son castigados por Dios. El término medieval concordia es apoyado por Dios y discordia es la afrenta a Dios, algo que se traducirá en castigo para la humanidad, con la peste, con los turcos. Otra dificultad que se presentaba a Carlos no eran los problemas divinos, sino los terrenales por la falta de liquidez. Afortunadamente, llegaban remesas de América, Pizarro, Hernán Cortés, como mayores representantes de estos viajes, que paliaban de alguna manera esas limitaciones. Las cartas de relación de Hernán Cortés, fechadas entre 1519 y 1534, hablaban de cómo era América, también de las riquezas que nunca eran suficientes para el César del imperio donde nunca se pone el sol. En aquellos días se fundaban ciudades como Quito en 1534, Bogotá en 1538, también el mismo año Sucre. Se habían levantado ciudades en las Indias occidentales y Magallanes o Elcano habían llegado a las Indias orientales. Las riquezas de las nuevas tierras llegan poco a poco para una máquina imperial que consume mucho y para un rey que siempre está en guerra. Sabes de la importancia del dominio marítimo. En el próximo capítulo, cualquier incursión otomana traería consecuencias gravísimas. El Imperio Otomano avanza por Europa. El Mediterráneo se ha convertido en una puerta abierta, por lo que el emperador levanta plazas fuertes como Orán o Melilla para frenar la expansión de las tropas enemigas. Cuida de Felipe. Será un rey justo. La muerte de su esposa sume al emperador en una terrible tristeza. La vida de Carlos se torna gris. El rey de Francia, los continuos focos luteranos, la falta de liquidez o sus propias enfermedades terminan por derribar al emperador, que ya empieza a plantearse su abdicación. Majestad, vuesa merced comenzó a gobernar con 18 años. ¿Por qué no puede ser su hijo con 30, rey de España, de Sicilia, de las Indias, soberano de los Países Bajos? Felipe es y será un rey prudente, soberano justo que gobernará para todos. Felipe deberá acompañarme en mi despedida de Flandes, una vez logre apaciguar los ánimos de estos reinos. El último viaje está próximo. El emperador abandona Bruselas.